Continuamos en la tercera parte en este programa de Dentro a Fuera con Fernando Giner. Estábamos hablando de esos tres defensas que estaban en el mercado nacional y dependiendo de quién fichara por el Madrid o por el Barcelona, los otros ficharían por el otro equipo. Pues sí, a ver, te lo resumo un poco más todo. Yo estaba en vías de decir si me decidía o no por un equipo u otro, y yo no quería en ese momento oír hablar de nada que fuese salir del Valencia. Entonces, eso fue 3 meses antes de terminar la liga. Yo digo que no, y entonces los que estaban en el mercado, que según pudiese yo decir a un equipo sí, iban rodando. Al decir que no, pues los que fueron rodando fueron Alcorta y Abelardo. Alcorta fue al Real Madrid y Abelardo fue al Barcelona. Si yo hubiese dicho que sí en uno de los dos casos, pues los otros dos jugadores pues hubiesen rodado de otra forma, ¿no? Para que veáis que el fútbol en muchas ocasiones depende de un jugador, si entra a un equipo u otro, para que los otros pues o no tengan la oportunidad o tengan que ir a otros equipos, ¿no? El hecho es que yo dije que no, y después me encontré con la desgraciada sorpresa de que al finalizar la temporada, que jugamos la final de la Copa del Rey de la Lluvia en Madrid contra el Depor, perdimos esa final, y el presidente, todo lo que era blanco durante toda la temporada, de un día para otro fue negro. Y tuve que salir del Valencia. De un día para otro, con una enorme desilusión, con una enorme tristeza, pero bueno, tuve que irme a otro equipo, a otra ciudad, otra manera de ver las cosas, y fui al Sporting de Gijón, gracias a mi representante también, que hacía apenas 3 meses me había dado la posibilidad o la oportunidad de ir al Barcelona o al Real Madrid. Pues de un día para otro me dijo que esa oportunidad ya no podía ser, porque ya habían concretado con esos otros futbolistas que os había dicho, y tuve que ir al Sporting de Gijón, club al cual estaré siempre agradecido, porque fue otra manera de conocer gente, de ver el fútbol desde otro punto de vista, y al cual pues estoy muy agradecido. Pero tuve que salir del Valencia, que eso fue muy duro para mí en esos momentos. ¿Cuántos años llevabas en ese momento en el Valencia? Pues desde los 13 años hasta los 28. ¿Y en el primer equipo? En el primer equipo desde los 17 hasta los 28. O sea, 11 años. 11 años. Esa es la ingratitud a veces de la vida en cualquier ámbito, bien sea en el deporte, en una empresa, no se valora las cosas. Pero yo recuerdo que en la época de don Arturo Tuzón hubo una propuesta encima de la mesa del Madrid para llevarse a Quique y a Fernando Giner. Pero recuerdo una frase que dijo Tuzón: el Valencia no vende, compra. Sí, eran presidentes pues diferentes, con pensamiento diferente, con una jerarquía diferente a muchos otros presidentes, y del pueblo quiero decir, de la afición, de los futbolistas de casa. Y bueno, esa opción yo no la supe hasta pasado el tiempo. Que fue él quien la reconoció, ¿no? Don Arturo Tuzón. Y bueno, se lo agradezco, porque yo siempre, cuando me preguntaban, bueno,
cuando te preguntan los medios de comunicación o la prensa, cuando estás en esos mejores momentos, tal y cual, que se interesan otros equipos por ti, te preguntan, y yo siempre decía, mirad, yo prefiero ganar un título con el Valencia que 10 con el Madrid o con el Barcelona, ¿vale? Pero no sin el ánimo de faltar el respeto a todos los títulos que gana uno u otro, que me parecen fenomenal, pero para mí tenía más valor ganar un título con el Valencia, que era donde había nacido, donde había crecido, donde quería estar. Tenía mucho más valor que ganar un título, 2 o 3 con el Barcelona o con el Madrid. Y hasta es el sentimiento que tiene un chaval que nace en un pueblo, que crece, se desarrolla y lo hace en el equipo de su ciudad. Entonces no me he arrepentido, nunca me he arrepentido ni me arrepiento de no haberme ido a ninguno de esos equipos. Creo, por lo que estás diciendo, y ahora esto no está en el guión, creo que has tenido 2 grandes decepciones siendo profesional del fútbol. Una es la que has comentado, que Paco Roig te promete a Roger Moro, y llega el momento y de donde dije una cosa y ya no me acuerdo. Habiendo tenido tú la posibilidad de mejorar en todos los niveles. Y la otra fue con la selección española, con Javier Clemente. Sí, porque eso viene un poco rodado con Javier Clemente. Bueno, en la época en la que yo iba a la selección, que era de los años 90 al 95, ir un futbolista del Valencia a la selección era complicado. Pues estaban, pues como siempre era, muchos del Madrid, muchos del Barcelona, y después pues había alguno del Atlético de Madrid, alguno de la Real Sociedad, alguno del Athletic Bilbao, Sevilla y alguno del Valencia, ¿no? Era difícil. Y bueno, cuando la primera vez que me llamaron no fue Javier Clemente, estaba de entrenador Luis Suárez. La primera vez que me llamaron, pues claro, una alegría enorme, ¿no? Pero después, en muy poco tiempo, entró Javier Clemente y la verdad es que estábamos en fase de clasificación para el Mundial 84 en Estados Unidos, y me llevó a todos los partidos de la fase de clasificación, los jugué, además de titular. Y bueno, estaba pues súper feliz y contento de poder representar al Valencia en la selección española, ¿no? Y además compartiendo con otro compañero del Valencia, que vino a la selección también y estaba en la selección habitualmente, que era Paco Camarasa. Pero es que además también había otro compañero que venía a la selección y que habíamos jugado juntos en el Valencia 2 años, creo que fueron, que era Boro. Boro también. Lo que pasa es que Boro se fue al Depor y en el Valencia nos quedamos Camarasa y yo. Y en esa generación, en esos años de Javier Clemente, íbamos 3 centrales que habíamos pasado por el Valencia. 2 de ellos seguíamos estando, que éramos Camarasa, Boro y yo. Y esos eran los centrales de la selección española durante un par de años, creo que fue. Pero la desilusión fue pues que después de jugar todos esos partidos, clasificarnos para el Mundial 84 en Estados Unidos, cuando fue a dar la citación, esa citación famosa que todo el mundo espera, de esos 24 futbolistas que van a ir al Mundial, pues la decepción fue que no estaba en esa lista. Estaba Camarasa, estaba Boro, pero yo que había jugado todos los partidos y además de titular,
pues no estaba en esa lista. No entendíamos. Yo, por supuesto que no lo entendía, pero los compañeros tampoco entendían el porqué, ¿no? Fueron momentos difíciles. El Mundial se celebra en verano, cuando ya la temporada ha terminado. Pues imaginaros esa final de temporada, pues sin fútbol por en medio, sin entrenamientos, en la época de descanso, cuando esperaba estar en un mundial, que es lo que más anhela un futbolista, poder jugar un mundial de fútbol. Y quizá era mi última oportunidad porque tenía 28 años. Jugar un mundial con esa edad pues hubiese podido ser un colofón importante a mi carrera. Y verte que estás en casa, ¿no? Fueron momentos difíciles.